Hola, buenos días. Sean bienvenidos al programa del día de hoy, en el cual hablaremos sobre el fantástico Padre Almeida, una leyenda que está muy arraigada en todos los quiteños y que se ha convertido en uno de los personajes principales de la ciudad. Bueno, comencemos. Como ya dijimos, vamos a hablar acerca del cura más divertido que tiene la ciudad de Quito, el Padre Almeida. Un padre que se decía tenía fascinación por la buena música, por las mujeres y por la fiesta. Pero primero, ¿cuál es la leyenda que nos han venido contando desde hace mucho tiempo? Para eso tenemos al historiador viajero, el cual nos va a contar esta fascinante historia. Por favor, señor Pepe, comience con su relato. Hola amigos y amigas, seguidores y seguidoras del Chucha Gallardo City Tours. Bienvenidos y bienvenidas a una leyenda más. El día de hoy vamos a relatar la leyenda del fraile más pícaro que ha tenido la ciudad de Quito. Estoy hablando de la leyenda del Padre Almeida. Empezamos. Manuel de Almeida, joven de 17 años, cuando entró como novicio en el convento seráfico de Quito, único hijo varón de don Tomás de Almeida y doña Sebastiana Capilla, renunció a todos sus bienes a favor de su madre y hermanas, Isabel, Gabriela y Catalina. Devoto debió ser el joven cuando abandonó una regular fortuna y los placeres de la edad los cambió por la disciplina monástica de su convento. No fue, pues, ningún pintado en la pared. Lo demuestran los cargos altos que llegó a tener en la orden: definidor, guardián, maestro de novicios, predicador de precedencia, secretario de provincia y hasta visitador general. Pero, cuando ingresó en el convento, malos vientos corrían por los claustros. El demonio de la relajación se había cernido desde la portería hasta el altar mayor, y la indisciplina cundía de una manera escandalosa. Era la época en que los frailes se hacían arrastrar en coches y literas, jugaban a los naipes y tiraban escopetas por matar el tiempo. Y el convento era mirado por alguno de ellos como una gran casa de posada que debía solo ocuparse a ratos y desocuparse cuando bien se tuviera, sea por la puerta o sea por el tejado. El joven religioso de nuestra leyenda no pudo pues permanecer por mucho tiempo libre del contagio. Se cuenta que un buen día se dio a las tentaciones que le tendiera Satanás por uno de sus compañeros de claustro, y acudió a comer por la Nochebuena unos ricos buñuelos a casa de cierta devota que se creía honrada con la presencia nocturna de los relajados hijos de San Francisco. 4 de estos frailes fueron los que aquella noche saltaron las tapias, entonces bajas, hacia las calles del Conde, y arrebujados en sus mantos se dirigieron por Santa Clara y a la quebrada del Auqui, hacia la Cruz de Piedra. Junto a la fuente del Sapo se hallaba la casa cuya puerta se dio fácilmente al primer empuje del más confianzudo de ellos. Así pues, cuando entraron a la casa, el silencio se hizo general, llamando la atención del novicio Almeida. La actitud desairada en que se hallaba tendida por los suelos una arpa casera, al compás de cuyos sones había ingresado a la casa, no debió causarle buena impresión la frialdad del recibimiento, pero no pudo prolongarse el disgusto con que probaba la vida mundana el religioso, porque bien pronto desdoblóse un biombo de 7,000 colores, y saltaron a media sala hasta media docena de frailes dominicanos. Así pues, nuestro padre, San Francisco, fue el saludo de ellos, dando brincos y palmadas delante de los seráficos. El niño Jesús fue la respuesta que, dicha en coro y seguida de carcajadas y bromas, hizo latir de gusto el corazón del fraile Almeida. Volvió el arpa a las manos del dominicano, que le había soltado rápidamente para jugarles una broma a los hijos de San Francisco, y en medio de cantos y danzas concluyeron los sabrosos buñuelos de aquella primera Nochebuena para Fray Manuel. La del alba era cuando regresó al convento, donde apenas se notó en el coro y refectorio la falta de 2 o 3 religiosos que se habían quedado rezagados. Comer y rascar hasta empezar, dijo Fray Manuel al día siguiente, pidiendo a sus compañeros de la víspera que volvieran a llevarlos, aun cuando fuera para no comer buñuelos. A los pocos días ya era él quien invitaba, y después de algunas semanas eran todos los que debían contenerlo en los límites precisos de un escándalo religioso. Pero era imposible, y ni Fray Mateo de San José,
que en memorable lunes del 11 de julio de 1672 se atrevió a hablar desde la cátedra sagrada, donde la vida relajada de sus hermanos en momento en que se honraba a los religiosos difuntos con solemne ceremonia pública y gran misa de requiem, pudo convencerles de la necesaria moderación en el escándalo. Un buen día ya no le pudieron aguantar los mismos compañeros y lo recluyeron en San Diego para ver si se moderaba. Todo fue en vano. Durante el siguiente día, inquieto esperando la llegada de la noche para largarse muro abajo en dirección a la ciudad, había estudiado con toda atención el mejor sitio para comodidad de sus nocturnas evasivas y vio que había un Cristo enorme que se hallaba en el coro, al pie de la ventana que daba hacia la plazoleta. Podía servirle de escalera, pensó, y de él utilizó durante largo tiempo. Mucho debió ser cuando el mismo Cristo se cansó de aguantar las irreverencias del fraile. Cierta noche, que volvía sin duda a las 1001 noches de sus escandalosas orgías, abrió sus labios el Cristo y le dijo: ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Levantó la vista el fraile y se repitió a sí mismo la interrogación impresionante. Pero le trajo al vivo en su recuerdo lo que afuera le esperaba y entonces contestó sin vacilar: hasta la vuelta, señor. En efecto, aquella noche fue la última. Regresado que hubo al amanecer, ya no fue a la celda. Postróse delante del Cristo, que ya no le volvió a hablar, y prometió poner punto final a sus desvaríos. Aún existen los restos de la ermita que muy encima del bosque se fabricó Fray Manuel para su recogimiento. El Cristo no ha variado de sitio, y si la preciosa urna incineraria que en letras de oro lleva el nombre de Fray Manuel de Almeida por voluntad devota de los fieles se mostraba todavía en San Diego en 1880, ha desaparecido. Pregonan su memoria, pues, los villancicos que cada Navidad repiten los quiteños durante la novena del Niño, que la piedad del fraile convertido escribió junto con un Vía Crucis y una autobiografía también, que desapareció en la misma época. Y esta, pues, ha sido la leyenda del fraile más pícaro que ha tenido la ciudad. Espero que les haya gustado y sigamos con la explicación que nos tiene Álvaro preparado y toda la controversia y toda la historia que existe en torno a esta leyenda. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra leyenda más. Bueno, muchas gracias por ese fascinante relato, señor historiador viajero. Pues bien, ¿quién fue Manuel de Almeida? Nombre verdadero de este fascinante personaje quiteño. Se dice que Manuel de Almeida nace en el año de 1646, en plena época de la colonia, en la cual la religión tuvo mucho pegue. La vida religiosa y la vida cotidiana no tenían una separación definida. Es bajo este contexto que Manuel de Almeida nace. Su padre fue don Tomás de Almeida y su madre doña Sebastina Capilla. Manuel de Almeida fue un niño como todos los demás, muy risueño, juguetón, que llenaba de alegría a sus padres, pero que a la edad de 17 años, como muchos de nosotros, sufrió problemas del corazón. Es así que en el año de 1663 decide ingresar a la Orden de los Frailes Franciscanos, a la edad de 17 años. Este sacerdote, por su buen comportamiento y buenas costumbres, que se dice tuvo después de ese incidente con el Cristo, cambió completamente su vida. Llegó a los cargos de maestro novicio, de predicador, secretario de la provincia y, el más importante de todos los cargos en esa época, visitador general de la Orden Franciscana. Es por eso que el padre Almeida se ha convertido en uno de los más importantes sacerdotes de esta orden. Pero ¿cuál es el mito? Según el padre John Castro, historiador, nos dice que el padre Almeida es un conglomerado de varias situaciones. Primero, recordemos que Quito, antes de tener la expansión en los años 60 que tiene hasta la actualidad, no iba más allá de la Recoleta en el sur y el Belén en el norte. Eran los límites definidos de la ciudad de Quito. Y lugares como por ejemplo la misma Recoleta o San Diego eran sitios alejados de la ciudad, llenos de bosques.
En el lugar en donde está sentado el convento de San Diego existían muchos árboles frutales y alrededor de esos árboles existían pequeñas chozas de madera que servían para que los frailes tengan un momento de contacto con Dios, un momento de rezo antes de entrar al convento. Es por esa razón que tal vez algún vecino curioso de la ciudad de Quito vio al padre Almeida venir escabullido por esos bosques al convento y se inventó la historia de que él pudo haber venido de fiesta. Otro punto importante que nos dice el padre Castro es que antes existió la figura del ángel guardián, pero no un ángel guardián como conocemos, una persona o un ser sobrenatural que nos cuida. Esta era una persona de carne y hueso. El ángel guardián era un padre que acompañaba siempre a otro a sus salidas. Es decir, que los frailes no podían salir solos, sino tenían que salir acompañados de alguien. Esto para evitar el contacto con el exterior y que no puedan caer en diferentes pecados o tentaciones de la vida mundana. Otro punto que afectó mucho a Manuel de Almeida era que sabía tocar guitarra y otros instrumentos. En la época de la colonia, el saber entonar una guitarra se consideraba como algo de mal gusto o estaba mal visto, ya que se asociaba a una vida entregada al vicio. Es por eso que el padre Almeida, que sabía tocar la guitarra muy bien, se lo vio envuelto en este hilo de bohemia y de serenatas que le dieron también un poco más de leña a su leyenda. Este punto de que sabía tocar guitarra también es muy importante, ya que al padre Almeida se le atribuye el haber compuesto uno de los villancicos más afamados de la historia quiteña y tal vez de un símbolo de la Navidad. Ese villancico que nos dice, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ese verso fue compuesto posiblemente por el padre Almeida, por Manuel de Almeida. Como ya se dijo, Manuel de Almeida vivió una gran parte de su vida en lo que era la Recoleta de San Diego. Y se dice que hasta la actualidad se puede ir a visitar el museo, porque ahí en San Diego funciona un museo, y visitar la celda número 6. Las celdas eran las habitaciones de los frailes. La celda número 6 era la destinada para el padre Almeida. ¿Y cuál es la moraleja que nos deja esta historia? Pues bueno, la moraleja se basa en que puede haber un acontecimiento que cambie la vida de una persona, para bien o para mal. Para el padre Almeida fue para bien, porque hay otra historia o algo que complementa la leyenda del padre Almeida, que habla acerca de que cuando él volvía de uno de sus clásicos bailes y serenatas, vio un cortejo fúnebre el cual tenía en la parte del medio un ataúd abierto. Él se acercó a mirar y vio que era su mismo cuerpo. Unas personas dicen que fue por la borrachera, otras personas que fue una llamada de Dios, el cual por segunda ocasión le estaba diciendo que cambie esa vida. Ese es el acontecimiento que cambió significativamente la vida de Manuel de Almeida. Y la otra que ya conocemos fue el Cristo, el cual le dijo, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Y él muy cándidamente le respondió, hasta la vuelta, señor. Es algo que sigue llenando de sonrisas a las personas que nos gusta esta ciudad, que nos respondan de esta manera cuando pasa algún problema. Bueno, ya que estamos topando el tema de la Recoleta de San Diego, vamos a hablar un poco de esta Recoleta. Primero, ¿qué es una Recoleta? Hemos escuchado la Recoleta, la que se encuentra cerca del río Machángara, y también pocas personas han escuchado acerca de la Recoleta de San Diego. Las recoletas eran sitios en los cuales los frailes iban a recogerse o a meditar, pero también era destinado para los frailes que no hacían sus labores de la manera adecuada y se iban allá por un castigo. Y aquí entra lo que es la Recoleta de San Diego, al lado de lo que hoy es el cementerio de San Diego.
Esta recoleta es la más antigua recoleta de Quito y es la recoleta perteneciente a la Orden de los Franciscanos. Si es que nos ponemos a ver, San Francisco entra en el territorio o en la hacienda que fue destinada para ellos. Esta recoleta fue construida en el año de 1598 y su construcción fue gestionada por el padre Bartolomé Rubio. En la parte de adentro de la iglesia se puede observar una gran cantidad de arte barroco, perteneciente a la escuela quiteña. Recordemos que la escuela quiteña es el conjunto de artistas que realizaban obras de arte en la época de la colonia. No es una escuela en sí física, sino es este conjunto de artistas. Recordemos este dato que ya lo ampliaremos en un próximo programa. También lo que resalta dentro de la iglesia de San Diego es el púlpito. El púlpito es el lugar en donde el sacerdote antiguamente daba la misa. Este púlpito es el segundo creado en América y este púlpito tiene la característica de que tiene una forma de cáliz, es decir, de una figura religiosa que se utiliza en la misa. También está coronado por esculturas del Gran Caspicara. Otra curiosidad acerca de este convento o Recoleta es que el Cristo original del Padre Almeida se encuentra en la sacristía. La sacristía es el lugar en donde los sacerdotes se cambian su hábito para poder oficiar la misa. Este Cristo es de madera de balsa, tiene goznes o articulaciones, es decir, es un Cristo articulado. Para darse una idea de qué son las articulaciones o los goznes, miren su codo. Miren cómo gira, para arriba, para abajo. ¿Sí? En este momento muevan su codo y su hombro, son articulaciones que tiene el cuerpo. La escuela quiteña era famosa por hacer este tipo de arte y poner estas adaptaciones tecnológicas en sus esculturas. Este Cristo tiene esa adaptación. Es atribuido al padre Carlos. El padre Carlos fue un franciscano que sirvió como maestro en la escuela de San Juan Evangelista, en los terrenos de la orden franciscana. El padre Carlos es posiblemente la persona quien realizó el Jesús de gran poder, la imagen religiosa más importante de la ciudad de Quito y patrona de los toreros. Por eso antes en la ciudad se realizaba la corrida de todos o el festival taurino Jesús de gran poder. En la actualidad ya no se lo realiza. Encontramos una gran cantidad de arte en la parte de adentro. Por ejemplo, cuadros realizados por Miguel de Santiago, esculturas, como ya se dijo, de Caspicara, Diego de Robles y Bernardo de Legarda. Pero algo muy interesante se encuentra en el reflectorio, o también conocido como el comedor de la Orden Franciscana. Aquí hay un cuadro que relata el acontecimiento de la Última Cena. Este cuadro fue hecho por Miguel de Santiago. Pero ¿cuál es la particularidad de este? Que podemos observar un sincretismo. Un sincretismo es una unión de culturas. Pero ustedes dirán, ¿cómo se une culturas en la Última Cena? Pues imagínense el cuadro de la Última Cena. Miguel de Santiago pintó al lado de Cristo un plato con cuy y otro plato con humitas. Platos muy característicos de aquí del Ecuador y de la ciudad de Quito. Esta es una interpretación artística, un sincretismo que el autor dio en ese cuadro, que lo podemos observar en el comedor de la Recoleta de San Diego. Es muy interesante que vayan a visitar estos lugares que guardan mucha historia y mucho misticismo de lo que es la ciudad de Quito. Bueno, ese ha sido el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campana para saber en qué momento se subirá un nuevo video. También quiero recordarles que estamos en Spotify, en Anchor, en Google Cast,
en Breaker, en Radio Public y en iVoox. Plataformas de podcast, las cuales pueden ustedes descargar en sus teléfonos o en sus computadoras para no perderse un programa de El Chuya Gallardo. También estamos en Facebook, donde se publica contenido extra del que se narra aquí en los podcasts. Muchas gracias.